Buenos días, mi nombre es Sebastián Mejía, estudiante de la Universidad de Pamplona de séptimo semestre. Hoy nos encontramos con la licenciada en Educación Artística, la maestra Zulay Ramírez. A continuación vamos a hacerle unas preguntas para conocer un poco más sobre su experiencia como docente y sobre toda su trayectoria. Buenos días, profesora. Buenos días, Sebastián. Buenos días a todos. Bueno, ¿cómo se dio cuenta de su vocación? Bueno, tengo una tía docente, ya está jubilada. Desde niña veía la labor de mi tía y siempre fue motivo de inspiración. De niña jugaba a la maestra con mis primos y yo era la maestra, yo era la que calificaba, yo era la que corregía los cuadernos y siempre estuve inclinada a esa labor y siempre me vi así como tal, como una docente, no como otra cosa, sino como docente. Qué bueno. Y cuando usted decidió eh, estudiar esta carrera para ser docente de educación artística, ¿su familia la apoyó? Sí, ya estaba casada, mi familia, mi esposo y mis hijos siempre me apoyaron, me impulsaron. El arte es por naturaleza un talento que posee el ser humano y al ver el talento que tenía para cierta especialidad del arte, recibí el apoyo de ellos, para fortuna. Qué bueno. Y en toda su experiencia a lo largo de su desempeño como maestra, ¿qué instrumentos ha tenido la oportunidad de tocar o qué instrumentos sabe usted interpretar? El piano, estudié piano en la universidad, estudié saxofón alto, flauta, clarinete, pero mi instrumento siempre ha sido la voz, siempre he cantado. Qué bueno. ¿Usted hace parte de alguna coral o de algún grupo musical? Sí, formo parte de la coral polifónica Orfeón del maestro Iván Tarazona, canto en el grupo musical de mi iglesia y dirijo el coro de mi colegio donde laboro, el Instituto Técnico Mercedes Abrego. Qué bueno. ¿Cómo cree usted que influye la música en las personas o los maestros que dan clases a sus alumnos, sus estudiantes? La música es importantísimo, el arte por naturaleza es o inspira sensibilidad, no es lo mismo una clase de matemáticas en donde el estudiante está rígido, predispuesto, nervioso, a una clase de música en donde los muchachos están un poco más tranquilos, aunque tienen temor porque no todos sienten la capacidad de cantar o interpretar un instrumento, ellos se sienten un poco más tranquilos y más alegres en esa clase. ¿Y usted ha pensado en dejar la música o la docencia? No, no, nunca, nunca. Siempre he trabajado en la docencia y nunca, aparte de la música, nunca la iría a dejar. De pronto obviamente me tengo que jubilar de mi labor como docente, pero la música siempre seguirá presente en mi vida. Claro, sí debe ser. ¿Y usted antes de saber o de querer estudiar esta carrera docente de educación artística, usted pensaba en otra carrera que le llamaba la atención o sus padres le trataron de inculcar otra profesión? Bueno, soy bachiller auxiliar de contabilidad y pensaba ser contador público. Tuve muchos tropiezos para ingresar a la universidad, no pude ingresar a la universidad. Me casé, tuve a mis hijos y pensé que no podría estudiar más. Cuando llega a la Universidad de Pamplona aquí a Cúcuta y abren licenciatura en educación artística y veo el pensum, me encantó, me llamó la atención, dejé mi trabajo y me fui a estudiar. La verdad es que no me veía trabajando en otra cosa, sino como docente. Trabajé en otras cosas, pero nunca fui tan feliz como cuando empecé a ser docente y más de artes. Ok. ¿Cómo cree usted que reaccionan los jóvenes al tener un contacto más profundo, más serio con la música? De entrada, el contacto profundo es difícil porque los muchachos quieren la música como un poco más popular, no tanto, lo quieren más empírica y no tanto teórica. Es un proceso que hay que tener mucho cuidado. Se empieza acercando al estudiante a la parte musical
y ya después, más adelante, sí se le empieza a enseñar un poco más de teoría, la parte teórica, la parte seria, por decirlo así. Pero inicialmente lo que hay que despertar en el niño es el amor por la música, por la nuestra, el bambuco, el pasillo, Así es. la música llanera. Ya después sí la teoría vendrá más adelante. Ok. ¿En qué nivel educativo actualmente desarrolla sus clases? Yo enseño en secundaria de sexto a 11 grado educación artística. Ah, qué bueno. ¿Alguna anécdota que usted nos pueda contar de su experiencia como docente en este área? Son muchísimas las anécdotas. Soy muy orgullosa y muy afortunada de tener estudiantes que conozco que han participado en La Voz Kids, y una de ellas es la niña Camila Esparza, que fue semifinalista el año pasado en La Voz Kids. Es una niña muy talentosa, forma parte de mi colegio, está en sexto grado. Nunca pensé que un estudiante o que una persona que yo la empecé a formar desde el coro del colegio cuando estaba en tercero primaria fuese a llegar tan lejos en el arte. Es una niña muy talentosa, todos la conocemos. Tengo otra estudiante bailarina, pinta hermosísimo y canta muy bien. Le recomendé a su mamá llevar a la niña a Bogotá, y este año Valentina vive en Bogotá con su mamá y está aparte estudiando secundaria porque va en noveno grado. Ella entró a una academia de artes en Bogotá. Entonces son alcances que hemos tenido con el área, que uno no los alcanza pues a pensar o a imaginar, pero que se han dado. Son anécdotas muy bonitas en mi carrera, aparte de otras muchas, pero... Bueno. ¿Y qué estrategias de enseñanza utiliza en sus clases? Eh, el arte, antes que nada, tiene que nacer el gusto. El estudiante le debe gustar lo que hace. El niño tiene que emocionarse al decir una poesía. El niño tiene que emocionarse al trabajar una manualidad. No puedo obligarlo a que dance, a que se aprenda la coreografía de la cumbia, por ejemplo, pero sí tengo que acercarlo de una manera muy sutil. La estrategia que yo he usado es acercarlo con mucha prudencia, no exigirle, no puedo exigirle. De pronto las otras áreas son muy exigentes, matemáticas, física, química, biología, lengua, pero en el arte es un poco más diferente el asunto. Tengo que ir al ritmo del estudiante, tengo que conocerlo y no exigirle. A los aventajados, los que cantan, los que bailan, se les exige un poco más, se les nombra a ellos como monitores o líderes de grupos, pero en cuestión de la artística uno tiene que tener mucha prudencia, porque si no el niño se frustra y se siente muy triste de no poder hacer lo que su compañero hace. ¿Y usted se identifica con algún artista o algún docente, alguna persona que la inspira a usted para seguir enseñando? Bueno, admiro mucho al maestro Iván Tarazona, he aprendido mucho de él. Estoy en la Coral Orfeón hace algunos años ya. Lo que aprendí en la universidad fue muy significativo, pero llevarlo a la práctica con el maestro Iván Tarazona ha sido bastante importante. Bueno, igual soy de familia de músicos. Mi abuelo era músico, mi papá fue músico, mi tía, otros tíos fueron músicos también. Entonces la inspiración han sido mi familia y el maestro Iván Tarazona, por su excelencia pedagógica. ¿Y usted cree que la enseñanza musical debería ser indispensable, ya sea en instituciones privadas o públicas? Claro, yo trabajé en una institución privada en donde como tal enseñaba música, y es importante para los niños. El ser humano tiene 7 tipos de inteligencias. Es la teoría del pedagogo Howard Gardner. Ahí la teoría matemática, está la teoría kinestésica, que son la inteligencia kinestésica, perdón, que es la inteligencia que tienen los deportistas. Está la inteligencia verbal, la del lenguaje, que son la que tienen los escritores, pero está la inteligencia musical. Entonces, en los colegios hay niños, hay estudiantes que tienen esa inteligencia. Yo como docente tengo que desarrollar. Vuelvo al ejemplo de Camila. Camila Esparza es una niña que tiene ese tipo de inteligencia y además ella ya está tocando piano. Entonces, así como alguien
se gradúa y se va a estudiar medicina o alguna ingeniería porque fue excelente para los números, habrán algunos también que tienen esta habilidad artística en alguna área, en la pintura, en la danza. De hecho, en el Mercedes Ábrego, en mi época estudié en el Mercedes Ábrego en el colegio y teníamos a una compañera que se llamaba Erika Pico. Esta niña hoy día trabaja como docente de danza en una universidad en Alemania. Ella en el colegio era la que bailaba en todos los actos culturales. Hoy día ella es maestra de danza clásica en Alemania. Entonces vemos cómo es importante el manejo de la música y de las artes en el colegio y en la escuela. ¿Y usted cómo ve el panorama musical de la ciudad, digamos, hacia un futuro? ¿Cómo ve que se puede avanzar o cómo ve este panorama? Vivo agradecida con la Universidad de Pamplona por tener la carrera aquí en Cúcuta, porque muchos músicos empíricos han podido estudiar allí y han podido perfeccionar sus conocimientos. Eso es importantísimo, porque músicos siempre han existido, pero no músicos profesionales en cuanto a la teoría, en cuanto a todo lo que encierra el profesionalismo, porque para ser contador hay que estudiar, para ser ingeniero civil hay que estudiar, para ser un músico profesional hay que estudiar. Afortunadamente está la carrera en nuestra ciudad. Invito a los directivos de la universidad a que promuevan la carrera más en los colegios para que los niños se enteren que estos chicos que tienen esta habilidad artística pueden salir y pueden estudiar. De hecho, tengo unas egresadas de la universidad, del colegio, en la universidad, estudiando licenciatura en educación artística. Excelentes niñas que siempre se destacaron en el colegio por sus habilidades artísticas. Afortunadamente también la gobernación tiene unos programas de apoyo a los artistas. Si no estoy mal, el nombre es Lazo, que es una organización que apoya a los productores o a los músicos que están naciendo y les apoyan con grabaciones, con impulsar su labor artística. Es importante que profesionalicemos la carrera, que no nos vean como los músicos que se paran en una esquina a tocar porque necesitan comer, sino que seamos profesionales. Y para ser profesionales tenemos que estudiar. Claro, así debe ser. Y por último, ¿qué consejo usted le daría a los músicos o a los cantantes o a las personas que quieren ser músicos o cantantes? Bueno, eso primero que todo es una pasión. Yo desde niña lo hago, desde niña canto. Estuve en varias agrupaciones, en la cuadra, en la iglesia, en el colegio, estuve en una coral en mi tiempo. Siempre eso ha estado ahí. Entonces, lo primero es que quieran hacerlo, que sea una pasión. Lo segundo, la disciplina. La disciplina es importantísima, de estudiar, de perfeccionarse, de pertenecer a algún grupo musical en donde comparta con otras personas, aprenda. El músico nunca deja de aprender, nunca se las sabe todas, siempre hay algo nuevo por aprender. La humildad es importante porque a veces el talento nos levanta un poquito y nos hace ser seres un poco egoístas, pero no. El que no toca ningún instrumento ni tiene ningún tipo de oído musical, también es una persona que merece respeto y debemos respetarlos como tal. Les animo que si tienen ese talento y esa habilidad artística, la perfeccionen. Esa es la invitación principal. Ok, bueno, eso ha sido todo por hoy. Maestra, muchas gracias por haber compartido estos conocimientos, estas opiniones de este tema con nosotros. Muchas gracias. Bueno, Sebastián, a todos muchas gracias y adelante, muchos éxitos en la carrera de licenciatura en educación artística.